Piensa en lo que cambiaría en tu vida si tuvieras una autoestima tan firme que nada ni nadie pudiera derrumbarte. Si tus decisiones no dependieran de la validación ajena, si no necesitaras aprobación para sentirte valioso. Suena difícil, lo sé, pero es exactamente lo que los estoicos cultivaron. Mientras el mundo mendigaba aceptación, ellos se construían desde dentro, no porque fueran arrogantes, sino porque habían aprendido a respetarse a sí mismos. Hoy voy a mostrarte cómo tú también puedes forjar una autoestima de acero. Si aplicas estas lecciones, dejarás de ser esclavo de la opinión de los demás, dejarás de dudar de tu valor y empezarás a caminar con la certeza de quien ya no se compara ni se rebaja. Antes de seguir, ve a los comentarios y escribe: hoy me respeto como merezco, soy estoico. Con esta frase sellas tu compromiso contigo mismo, con tu crecimiento y con una nueva manera de vivir. Escríbelo ahora y empecemos. Así que no te pierdas ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la más reveladora de todas. Pero antes de comenzar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Reconoce que tu valor no depende de la aprobación externa. Has vivido demasiado tiempo pendiente de lo que piensan los demás. Cada gesto, cada palabra, cada decisión ha estado condicionada por la aprobación externa. Has confundido tu valor con los aplausos y el silencio con el rechazo. Pero ¿qué pasa si un día esos aplausos cesan? ¿Dejas de tener valor? Number, tu valía no está en el reconocimiento ajeno, sino en la forma en que te reconoces a ti mismo. Los estoicos lo sabían. Quien vive por la validación muere con la crítica, porque cuando necesitas la aprobación constante, te conviertes en esclavo del juicio de otros. Y los demás, con sus opiniones cambiantes, con sus emociones inestables, no son jueces fiables de tu esencia. La búsqueda de validación es una prisión sutil. No tiene barrotes, pero limita tus movimientos. Empiezas a actuar no por convicción, sino por aceptación. Callas lo que piensas por miedo a incomodar, sonríes cuando quisieras hablar, aceptas lo que no deseas solo por ser aceptado. Marco Aurelio advertía que una vida basada en agradar a todos es una vida perdida, porque en el afán de encajar te desconectas de tu verdad. No hay nada más triste que alcanzar el éxito según los estándares de otros y sentirte vacío por dentro. Aprende a distinguir entre crítica constructiva y desprecio disfrazado. No toda opinión merece ser atendida. Muchas veces, las críticas hablan más del otro que de ti. Una persona que no ha sanado proyecta su dolor, y una mente pequeña buscará siempre encoger a quien se atreve a pensar en grande. No te dejes confundir. La crítica que te impulsa a mejorar es valiosa. La que solo busca herirte es ruido. Epicteto decía que si alguien habla mal de ti, y es cierto, corrige. Si no lo es, ignora. Pero en ningún caso dejes que el juicio externo determine tu identidad. Recuerdo una época en la que cada comentario negativo me tambaleaba. Bastaba una mirada indiferente, un mensaje sin respuesta o una palabra malinterpretada para que mi seguridad se viniera abajo. Sentía que debía justificar cada paso, explicar cada elección, convencer a todos de mi valor. Hasta que me di cuenta de algo esencial. Quien necesita explicarse constantemente es porque no ha terminado de creerse lo que dice. Y yo no quería seguir dudando de mí cada vez que alguien más lo hiciera. Decidí dejar de pedir permiso para ser yo. Comencé a actuar según mis principios, no según las expectativas. Y con ello vino un cambio silencioso pero poderoso. El juicio de los demás dejó de tener tanto peso. No porque dejara de doler, sino porque entendí que no define. La opinión ajena es eso, ajena. No puede entrar sin tu consentimiento, no tiene poder si no se lo das. Y cuando comprendes eso, recuperas una libertad que no sabías que habías perdido. La verdadera libertad nace cuando dejas de buscar aprobación. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido a valorarte desde adentro.
La persona que actúa guiada por su conciencia y no por la aprobación externa es inquebrantable. Puede ser criticada, juzgada, malinterpretada, pero no se derrumba, porque sabe quién es, porque ha elegido vivir en coherencia, no en complacencia. Y eso es lo que te convierte en alguien libre. No cuántos te aplauden, sino cuántas veces te eliges a ti cuando nadie más lo hace. Los estoicos enseñaban que el poder personal no está en controlar la percepción ajena, sino en dominarla propiamente. Si te conoces, si te respetas, si sabes que tu valor no fluctúa con los estados de ánimo del mundo, entonces nada ni nadie puede arrebatarte tu paz. La validación externa es efímera, pero la autoaceptación es una fortaleza que se construye y se mantiene con disciplina. Y cada vez que eliges actuar por convicción en lugar de por aprobación, refuerzas esa fortaleza. Hoy quiero que lo hagas distinto, que dejes de preguntarte qué pensarán de ti y empieces a preguntarte si te estás honrando a ti mismo, que dejes de buscar miradas de aprobación y empieces a buscar coherencia interna, porque cuando vives desde tu verdad, el juicio ajeno se vuelve irrelevante. Si esto resonó contigo, baja ahora a los comentarios y escribe: me libero del juicio ajeno. Mi valor no depende de nadie. Escríbelo, hazlo real y empieza a vivir desde la libertad de ser quien eres. Lección 2. Construye tu diálogo interno como un aliado, no como un enemigo. Hay un lugar del que nunca podrás escapar: tu propia mente. Es ahí donde cada día se construyen tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Pero, ¿te has detenido a escuchar cómo te hablas? ¿Con qué tono te diriges a ti mismo cuando fallas, cuando dudas, cuando te miras en el espejo? No puedes aspirar a una vida en calma si el espacio más íntimo que habitas, tu mente, está gobernado por un crítico despiadado. Los estoicos comprendían que la calidad de nuestra vida depende, en gran parte, de la calidad de nuestros pensamientos. Epicteto lo decía con claridad: no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Si tu voz interior es hostil, vivirás en guerra contigo mismo, aunque todo fuera esté en paz. Cuida la forma en la que te hablas, no como una frase motivacional de cartel barato, sino como un acto radical de respeto propio. Cada palabra que te repites deja una huella. Decirte «soy un desastre» cada vez que cometes un error no te vuelve más humilde, te encadena. Llamarte inútil porque algo no salió como esperabas no te hace más responsable, te autodestruye. Si alguien externo te dijera esas cosas todos los días, estarías hablando de maltrato. Pero cuando viene de ti, lo toleras, lo normalizas, lo conviertes en parte de tu identidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía para sí mismo no como reproche, sino como recordatorio. Su voz interna no buscaba hundirlo, sino levantarlo. Así debe ser también la tuya, una guía, no un castigo. Tu mente te escucha, y más aún, cree lo que le dices. Si le hablas desde el miedo, desde el juicio, desde la desesperanza, ella asumirá que ese es el mundo en el que vive. Pero si la entrenas para hablar desde la claridad, el autocuidado y la determinación, cambiará tu percepción entera. Los pensamientos que eliges alimentar son los que acabarán creciendo. No puedes evitar que surjan dudas o inseguridades, pero sí puedes elegir no darles un lugar privilegiado en tu atención. Un pensamiento no es una verdad, es solo un visitante. Algunos merecen quedarse, otros deben ser despedidos sin explicaciones. Deja de repetir mentalmente insultos que no aceptarías de otros, porque al final tu mente no distingue entre lo que piensas y lo que escuchas de fuera. Cada frase negativa que te repites se convierte en una herida silenciosa. Y lo peor es que muchas veces ese discurso interno no nace de ti, sino de voces del pasado, padres, maestros, figuras de autoridad que dejaron su huella. Pero hoy tú eliges si esas voces siguen mandando. Hoy tú decides si perpetúas ese patrón o lo rompes. No estás obligado a ser tu propio enemigo.
Puedes convertirte en tu mayor aliado. Sé tu propia fuente de ánimo, consuelo y dirección. No esperes que alguien venga a rescatarte emocionalmente. Esa es tu tarea. Cuando el mundo te falle, cuando no haya nadie que te aplauda, debes ser tú quien se hable con firmeza y con amor. Lo estás haciendo bien, estás avanzando, eres más fuerte de lo que crees. Estas no son frases vacías, son las semillas de una nueva identidad. Recuerdo una etapa en la que mi voz interior era una constante fuente de sabotaje. Me levantaba con culpa, vivía con autoexigencia y me dormía con reproches. Nada era suficiente, hasta que entendí que no podía seguir esperando tener paz si la guerra estaba dentro. Empecé a cuestionar lo que me decía, a cambiar el tono, no solo el contenido. Me hablé como lo haría con alguien que amo, con respeto, con firmeza, con compasión, y lentamente todo cambió. Los estoicos enseñaban que debemos gobernar nuestro mundo interno, porque es el único que realmente podemos controlar, y eso empieza por cómo nos hablamos a diario. La mente es un espejo, refleja lo que proyectas. Si te hablas con desdén, verás miseria. Si te hablas con comprensión, verás crecimiento. No se trata de autoengañarte ni de evitar el juicio crítico, sino de reemplazar el castigo por dirección. No puedes florecer si te gritas en lugar de guiarte. No puedes sanar si tu propia voz te hiere más que el mundo. El primer paso hacia la serenidad es que tu diálogo interno deje de ser un enemigo. Antes de seguir, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo hablarme con respeto, soy estoico. Escríbelo ahora y conviértelo en tu nuevo comienzo, porque cuando tu voz interior se convierte en aliada, todo lo externo pierde poder sobre ti. Lección 3. Deja de compararte, tu camino es único. Compararte te está robando la paz y ni siquiera te das cuenta. Lo que hoy te perturba no es la vida de los demás, sino la forma en que la interpretas. Te comparas sin darte cuenta. Cada vez que deslizas el dedo por una pantalla o escuchas lo bien que le va a otro, crees que te falta algo porque ellos parecen tenerlo todo. Pero no estás viendo la verdad, solo estás viendo una fachada. Nadie muestra en público sus derrotas, sus caídas, su caos interior. Solo exhiben los logros, las sonrisas ensayadas, los momentos de gloria. Y tú, al ver solo una parte del todo, asumes que tu vida es insuficiente. Pero el problema no está en ellos, sino en tu necesidad de medir tu valor con reglas ajenas. Epicteto decía que lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino la opinión que tiene sobre ellos. Y tú has construido una opinión distorsionada basada en apariencias. Cada comparación que haces te aleja de ti. Cada vez que miras al otro para definir tu camino, te desvías del tuyo. La comparación constante es una forma sutil de autotraición. No porque admires a los demás, sino porque te olvidas de reconocerte a ti mismo. Te miras desde la carencia, no desde el avance. Desde lo que te falta, no desde lo que has crecido. Marco Aurelio lo entendía. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser una buena persona. Sé una. Y para serlo necesitas dejar de mirar hacia afuera con envidia y empezar a mirar hacia adentro con honestidad. La comparación te hace olvidar que cada quien carga con su propio conjunto de batallas, que no todos empezamos en el mismo punto, ni corremos en la misma pista, que lo que para uno es fácil, para otro es un logro colosal. Y tú no estás aquí para igualar los pasos de nadie, estás aquí para avanzar un paso más que ayer. Si te comparas con quien aparenta ir más lejos, te frustras. Pero si te comparas contigo mismo, descubres que sí hay progreso, que sí estás creciendo, aunque el mundo no lo aplauda. Séneca advertía que ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y tú no puedes saber a dónde vas si estás ocupado mirando a dónde van los demás. Tienes que recuperar el foco, dejar de mirar al costado, porque lo que ves en los otros nunca será suficiente para definir quién eres. La única competencia justa es contigo. Pregúntate si hoy eres más sabio que ayer, si respondiste con más calma, si aprendiste a esperar,
si fuiste más firme en tus valores. Esa es la única comparación que edifica. Piensa en las veces que te sentiste inferior sin razón, solo porque alguien avanzaba más rápido. Pero ¿cómo sabes si ese camino era el tuyo? ¿Cómo sabes si ese logro no venía con un precio que tú no estás dispuesto a pagar? Lo que parece éxito para uno puede ser pérdida para otro. Y lo que tú ves como fracaso quizás sea la semilla de algo que aún no florece. Cuando comparas tu inicio con el punto medio de otro, cometes una injusticia contigo. El progreso real no siempre se ve, no siempre brilla, pero se siente en la paz que tienes, en la paciencia que cultivas, en la dignidad de avanzar sin atajos. Cada vez que dejas de compararte, recuperas poder, vuelves al presente, te reconcilias con tu proceso. Recuerda esto, no todos los caminos se miden en kilómetros. Algunos se miden en heridas cerradas, en hábitos superados, en emociones que ya no te controlan. Y esos logros nadie los publica, pero tú los conoces. No necesitas mostrar nada para que valga. Lo que haces en silencio también cuenta. Lo que superas sin testigos también es victoria. La vida no es una competencia, es un viaje de autodescubrimiento. Y cada vez que comparas, te desconectas de ese viaje. Estás aquí para evolucionar, no para impresionar. Para transformarte, no para rendir cuentas. El otro no es tu medida, tú lo eres. Si hoy das un paso en la dirección correcta, aunque sea pequeño, estás ganando. La verdadera libertad comienza cuando dejas de mirar al otro como referencia, y eso no significa ignorar los logros ajenos, sino honrarlos, sin hacerlos espejo de tus propias carencias. Mira al otro como inspiración, no como juez. Celebra su luz sin apagar la tuya, porque tú también estás en camino, porque tu ritmo también vale, porque tu proceso también es sagrado. Ahora detente y haz esto por ti. Ve a los comentarios y escribe: dejo de compararme, me elijo a mí. Escríbelo como un acto de compromiso, porque cuando lo haces, sellas tu decisión de vivir tu propio camino con dignidad, sin prisa y sin la necesidad de parecerte a nadie. Lección 4. Aprende a poner límites sin culpa. Aprender a poner límites sin culpa es uno de los mayores actos de amor propio que puedes hacer. No estás siendo egoísta, ni insensible, ni frío. Estás reconociendo que mereces respeto, que tu tiempo, tu energía y tu bienestar no son recursos infinitos para que otros los gestionen a su antojo. Durante demasiado tiempo hemos confundido amabilidad con complacencia, empatía con sumisión y educación con silencio ante lo que nos incomoda. Pero la verdad es clara. Quien no sabe decir no, termina diciendo sí a su propio malestar. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto repetía que no está en nuestro poder controlar lo que otros hacen, pero sí lo que permitimos. Cada vez que cedes por miedo a incomodar, estás posponiendo un conflicto interno que inevitablemente crecerá. Y cuando explota, ya no es un límite sano, es una reacción desbordada. Por eso hoy te invito a redefinir lo que significa poner un límite. No es levantar un muro, es abrir una puerta desde la claridad. No es atacar, es proteger. Decir no con calma y firmeza no te convierte en alguien duro, sino en alguien claro. Muchos se sienten culpables por establecer límites porque han crecido buscando aprobación. Querían ser queridos, aceptados, necesarios. Pero complacer a todos tiene un precio. Te olvidas de ti. Y lo que empieza siendo un esfuerzo por agradar, acaba convirtiéndose en una forma de traicionarte. Marco Aurelio advertía que, si vives según lo que los demás esperan de ti, morirás sin haber vivido para ti mismo. Hay personas que se enfadan cuando empiezas a establecer límites, pero eso no dice nada malo de ti. Dice mucho de cuánto se beneficiaban de tu falta de ellos, y ese enfado no es tu responsabilidad. Dejar de tolerar lo intolerable es un acto de madurez. A quien le molesta que te priorices, quizás nunca le importaste realmente, solo le convenías. Poner límites sólidos fortalece tu identidad. Es declarar: esto soy, esto no permito, esto valoro. Y cuanto más te conoces, más fácil es proteger ese territorio interior.
El problema es que muchos esperan que el otro adivine su incomodidad. Pero el respeto no se presupone, se enseña. Si alguien cruza una línea y tú no haces nada, lo interpretará como permiso. Y con el tiempo, esa omisión se vuelve una costumbre. Por eso decir, esto no me hace bien o no puedo ayudarte en este momento, es más valiente que callar por miedo. Porque cuidar de ti no debería requerir justificación. Recuerdo una etapa en mi vida donde decir sí era automático. A cada solicitud, cada favor, cada propuesta, mi respuesta era siempre afirmativa. Pensaba que eso me hacía alguien confiable, pero por dentro estaba agotado, frustrado y resentido. Hasta que un día comprendí que el verdadero respeto no se gana diciendo a todo que sí, sino sabiendo cuándo decir que no. Desde entonces, empecé a proteger mis horas, mi energía y mis emociones. No fue fácil al principio. Algunas personas se alejaron, pero con el tiempo, lo que quedó fue más auténtico, más sano y más equilibrado. Séneca decía que quien se da a todos acaba no siendo de nadie, ni siquiera de sí mismo. Cada vez que pospones tu necesidad por complacer a alguien, estás enviando un mensaje. Mis límites son negociables, pero cuando sostienes tu palabra con firmeza y respeto, algo cambia. No solo en los demás, también en ti. Te sientes más fuerte, más íntegro, más en paz. Y la paz que nace de honrar tus propios límites es una que no depende de nada externo. No esperes a explotar para empezar a cuidarte. No esperes a que te falten al respeto para aprender a decir basta. Comienza ahora. Y recuerda, quien se ofende por tu límite nunca valoró tu libertad. Hoy tienes la oportunidad de vivir con más claridad, más coherencia y más paz. Antes de seguir, baja a los comentarios y escribe: hoy pongo límites con firmeza y sin culpa. Soy estoico. Escríbelo ahora y comprométete contigo mismo. Tu paz no es negociable. Tu bienestar es tu responsabilidad. Y tu respeto empieza donde decides no abandonarte más. Lección 5. Rodéate de personas que te eleven, no que te drenen. No subestimes el impacto de las personas con las que compartes tu tiempo. Porque aunque parezca que podemos mantenernos firmes sin importar el entorno, lo cierto es que nadie es inmune a la influencia constante de quienes le rodean. Nuestro carácter, nuestras creencias y hasta la forma en que nos vemos a nosotros mismos se ven moldeados día tras día por las personas con las que compartimos tiempo, palabras y silencios. Si caminas rodeado de críticas sutiles, bromas que restan, comparaciones disfrazadas de consejos o actitudes que apagan tu entusiasmo, no es cuestión de si te afectará, sino de cuándo. La mente, por muy fuerte que sea, absorbe, y sin darnos cuenta, empezamos a dudar de nuestro valor, a ocultar nuestros logros para no incomodar, a encogernos para caber en lugares donde nunca debimos estar. Por eso los estoicos enseñaban que, aunque no podemos controlar a los demás, sí podemos elegir con quién compartimos nuestra vida. Marco Aurelio decía que la tranquilidad viene cuando dejamos de preocuparnos por los juicios externos. Pero también sabía que no hay mayor juicio que el que repetimos dentro de nuestra cabeza tras haberlo escuchado 1000 veces de otros. Imagina por un momento una planta que necesita luz para crecer, pero está en una habitación sombría. Puede resistir un tiempo, pero acabará marchitándose. Así pasa con tu autoestima cuando te rodeas de personas que no creen en ti, que minimizan tus sueños o que te arrastran a dinámicas que apagan tu esencia. Por el contrario, cuando estás con personas que te impulsan, que celebran tu crecimiento, que te corrigen con amor pero jamás te menosprecian, todo cambia. Empiezas a verte con otros ojos porque te reflejas en quienes creen en tu potencial. La luz que otros emiten puede ser el espejo donde redescubres tu brillo. Los estoicos comprendían esto no desde la dependencia emocional, sino desde la sabiduría práctica. Si una relación te debilita más de lo que te fortalece, no estás siendo leal ni a ellos ni a ti. Estás traicionando tu paz por miedo al conflicto.
Muchos permanecen en vínculos tóxicos por costumbre, por historia o por culpa. Pensamos que alejarnos es un acto de egoísmo, cuando en realidad es un acto de responsabilidad. Porque cada minuto que pasas justificando actitudes hirientes, estás enseñando a tu mente que tu bienestar vale menos que la comodidad ajena. Séneca decía que no hay mayor esclavitud que la que uno elige voluntariamente. Y elegir rodearte de quienes te drenan, de quienes siembran dudas sobre tu valor, es una forma silenciosa de esclavitud emocional. El problema no es que esas personas existan, sino que permitas que su influencia pese más que tu deseo de crecer. No se trata de buscar entornos perfectos, sino entornos conscientes, lugares donde puedas ser tú mismo sin sentirte culpable por brillar, donde el respeto sea la base y no la excepción, donde las diferencias no se usen como armas, sino como puentes. Recuerdo una época en la que mantenía relaciones que me hacían sentir pequeño. Me costó admitirlo, porque no había gritos, ni insultos, ni dramas evidentes, solo comentarios irónicos, ausencias en los momentos importantes y una sensación constante de no ser suficiente. Pero un día me pregunté, ¿y si esto fuera lo que me está frenando? ¿Y si no soy yo el problema, sino el terreno en el que intento florecer? Tomé distancia. Dolió, claro, pero también fue liberador. Con el tiempo encontré personas que no necesitaban que me encogiera para amarme, y en ese espacio volví a crecer. No fue suerte, fue decisión. Los estoicos nos invitan a examinar nuestra vida con la misma firmeza con la que enfrentamos a los demás. Pregúntate, ¿quiénes me rodean? ¿Qué tipo de energía me aportan? ¿Me expanden o me reducen? Porque cada persona que permites en tu vida es una semilla. Algunas germinan en apoyo, otras en desgaste, y tú decides cuál regar. El entorno ideal no es aquel donde todos te aplauden, sino donde puedes ser tú sin tener que defenderte, donde tus caídas no se usan para juzgarte, sino para levantarte, donde tu valor no se cuestiona, sino que se recuerda. Rodéate de personas que te eleven, no porque lo necesites, sino porque lo mereces, y aléjate sin culpa de quienes te drenan, porque la culpa no tiene cabida donde hay amor propio. Hoy te invito a que tomes una decisión consciente. Elige tu entorno con la misma disciplina con la que eliges tus pensamientos. Y si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: merezco relaciones que me eleven, soy estoico. Escríbelo ahora y hazlo real. Porque el primer paso hacia la paz interior es rodearte de quienes te la inspiran, no de quienes te la quitan. Lección 6. Actúa con coherencia. Sé quién dices ser. Actuar con coherencia no es un lujo, es una necesidad si quieres construir una autoestima que no se desmorone con las opiniones ajenas. Vivimos en una época donde es fácil hablar de valores, pero difícil vivir de acuerdo a ellos, donde la imagen importa más que la verdad y donde muchos prefieren encajar que ser auténticos. Pero los estoicos lo entendían con claridad. No puedes tener paz interior si traicionas lo que sabes que es correcto. Ser quien dices ser es el punto de partida para respetarte, y sin respeto hacia uno mismo, no hay autoestima que sobreviva. Hoy quiero mostrarte por qué actuar en coherencia con tus valores no solo te fortalece, sino que te libera. Si alguna vez has sentido que no te reconoces en tus propias decisiones, que te adaptas demasiado para no molestar, este mensaje es para ti. La autoestima no se construye con afirmaciones vacías ni con discursos motivacionales. Se construye con actos, con decisiones pequeñas pero firmes, con esa determinación silenciosa que te hace rechazar lo que va contra tus principios, incluso cuando nadie más está mirando. Porque la verdadera fuerza nace cuando haces lo correcto sin necesidad de aplausos. Marco Aurelio decía: elige no ser herido y no te habrás sentido herido. Esa elección comienza con ser fiel a ti mismo. Cuando piensas una cosa, sientes otra y haces algo distinto. Tu mente entra en conflicto,
te conviertes en tu propio saboteador, y ese desajuste te desgasta, te llena de culpa, y con el tiempo destruye tu percepción de valor personal. La congruencia entre lo que piensas, dices y haces genera una fuerza interior inquebrantable. No se trata de ser perfecto, sino de ser honesto contigo mismo. Si dices que valoras la paz, pero vives en conflicto, hay incoherencia. Si dices que quieres respeto, pero te callas ante las faltas de los demás, hay incoherencia. Y ese choque entre tu ideal y tu realidad no lo nota solo el mundo, lo nota tu alma. Cada vez que te traicionas por quedar bien, por evitar un conflicto o por encajar donde sabes que no perteneces, pierdes una parte de ti. El precio de esa paz falsa es demasiado alto, te aleja de tu verdad y debilita tu autoconcepto. La integridad personal es un pilar fundamental de la autoestima sólida. No se trata de tener siempre la razón, sino de tener el coraje de defender lo que es correcto para ti. La coherencia no necesita testigos, necesita convicción. Epicteto enseñaba que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Y cómo puedes respetarte si sabes que estás viviendo una mentira? ¿Cómo esperar seguridad si cada paso contradice tus propios principios? La autoestima se basa en poder confiar en ti, en saber que, ante cualquier circunstancia, no te traicionarás. Esa certeza es la que te da estabilidad emocional, incluso cuando todo a tu alrededor se tambalea. Recuerdo una época en la que me adaptaba constantemente a lo que los demás esperaban de mí. Decía que no soportaba la hipocresía, pero fingía estar de acuerdo para no generar tensiones. Decía que valoraba el tiempo, pero lo regalaba a quienes no lo merecían. Me justificaba pensando que estaba siendo diplomático, que así se construyen las relaciones, pero dentro de mí sabía que me estaba traicionando. Esa falta de alineación no solo me robaba energía, también debilitaba mi voz interior, hasta que un día decidí parar. Empecé a decir no cuando quería decir no. Empecé a expresar mi desacuerdo con respeto pero con firmeza. Y sorprendentemente no perdí nada valioso. Al contrario, gané respeto primero de mí y luego de los demás. Ser coherente no significa ser inflexible, significa ser fiel a tus principios incluso en contextos cambiantes. La gente puede no entenderte, incluso criticarte, pero tú sabrás que estás siendo tú. Y eso vale más que cualquier validación externa. Vivir con coherencia no solo fortalece tu autoestima, te da paz, claridad y dirección. Ya no necesitas convencer a nadie ni forzar lo que no encaja. Simplemente caminas con firmeza, sabiendo que cada paso refleja quién eres. Hoy quiero que tomes una decisión sencilla, pero poderosa. Antes de buscar validación, asegúrate de que tú mismo te apruebas, que tu actuar refleja tus valores, que tus decisiones están en línea con la persona que quieres ser. Porque cuando hay coherencia, hay fuerza. Y cuando hay fuerza interior, nada puede hacerte tambalear. Si este mensaje te ha resonado, baja a los comentarios y escribe: a partir de hoy, actúo en coherencia con quien soy. Escríbelo ahora y hazlo real. Es tu compromiso con la integridad, con tu paz y contigo mismo. Lección 7. Deja de mendigar atención. Quien te quiere, lo demuestra. Deja de buscar señales donde ya hubo silencio. Si tienes que mendigar atención, ya tienes la respuesta. El valor no se negocia, se reconoce. Pero para que otros lo hagan, primero debes ser tú quien lo honre. No insistas en conversaciones donde solo tú preguntas, ni esperes respuestas donde ya te dejaron en visto emocional. El que te quiere, lo demuestra sin necesidad de que se lo recuerdes, porque el afecto verdadero no se esconde, ni se mide en excusas, ni se posterga indefinidamente. Insistir donde no eres bienvenido no es perseverancia, es abandono de ti mismo. Es una traición silenciosa a tu dignidad, una renuncia gradual al respeto propio. El estoicismo nos enseña que la fuente del sufrimiento está en desear lo que no depende de uno mismo. Y no hay ejemplo más claro que seguir esperando atención de quien ya decidió no ofrecértela.
El que te quiere, actúa. El que no, te hace esperar. Marco Aurelio lo tenía claro. Acepta lo que llega, suéltalo cuando se va. Pero la mente se aferra a promesas que nunca se cumplieron, a palabras bonitas que se evaporaron con el tiempo. Y ahí estás tú, intentando justificar lo injustificable, pensando que si escribes un poco más, si eres más paciente, si te haces más pequeño, entonces tal vez recibas una migaja de validación. Pero la atención que se mendiga nunca vale lo que cuesta, porque cada intento desesperado te hace olvidar quién eres. Cada silencio respondido con otra entrega tuya es un voto de desconfianza hacia tu propio valor. El amor propio florece cuando eliges retirarte con dignidad, cuando decides que no vas a forzar vínculos unilaterales, cuando dejas de justificar lo injusto, de insistir en lo que te lastima, de pensar que si das un poco más, el otro entenderá. Epicteto lo explicó así: no esperes que las cosas pasen como tú quieres, desea que pasen como pasan, y tu vida fluirá serenamente. Nadie está obligado a quererte, pero tú sí estás obligado a respetarte. Y parte de ese respeto consiste en saber cuándo dejar de tocar una puerta que no se va a abrir. Porque lo que duele no es la falta de atención, sino la esperanza de que aún pueda aparecer. Lo que desgasta no es la ausencia, sino tu negativa a aceptarla. La atención no pedida es valiosa. La que se implora es deuda. Y vivir en deuda con la autoestima nunca será justo. Si tienes que recordarle a alguien que te tenga presente, que te escriba, que te escuche, que te elija, entonces no te está eligiendo. El amor, como el respeto, se ve, no se pide. Y cuando lo tienes que rogar, ya dejó de ser amor para convertirse en estrategia de supervivencia emocional. Séneca nos advertía que nada es más digno de desprecio que quien no se respeta a sí mismo. Y no se trata de orgullo, sino de integridad. No puedes seguir dándote entero donde solo te devuelven fragmentos. No puedes construir afecto sobre el terreno inestable del desinterés. Recuerda que quien te quiere, te lo hace saber sin que tengas que adivinar. No necesitas convencer a nadie de tu valor. Ese es el trabajo del que mira, no del que brilla. Tu energía es limitada. No la malgastes intentando encajar donde ya no hay espacio para ti. Si tienes que hacer malabares para mantener a alguien en tu vida, pregúntate si de verdad merece estar ahí. Porque el que quiere estar no te lo pone difícil. El que siente aprecio no genera dudas constantes. El que te ve de verdad no necesita que te expongas para notarte. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no todos sabrán valorarte, y está bien, porque tu paz no puede depender de ser elegido. Tu paz nace cuando decides elegirte tú. Esa elección puede doler al principio, puede sentirse como renuncia, pero en realidad es nacimiento. Es el comienzo de una relación contigo mismo que ya no depende de cómo te traten los demás, sino de cómo te tratas tú. Alejarte de quien no te elige no es venganza, es protección, es el acto más elevado de amor propio. Así que la próxima vez que sientas la tentación de volver a insistir donde ya fuiste ignorado, recuerda esto: tu presencia es un privilegio, no una súplica. Tu compañía no se ruega, se aprecia. Y si no lo hacen, tú sí puedes hacerlo. Si este mensaje resonó contigo, ve ahora a los comentarios y escribe: elijo retirarme con dignidad, hoy me elijo a mí. Escríbelo y hazlo real. Que este sea el momento en que recuperas el valor que nunca debiste poner en manos ajenas. Lección 8. Acepta tus imperfecciones sin rendirte al autoabandono. Aceptar tus imperfecciones no significa rendirte. No es un acto de debilidad ni de conformismo, sino el inicio del verdadero poder personal. Vivimos en una cultura que glorifica la perfección, que premia las apariencias impecables y castiga los tropiezos, como si ser humano fuera un error en sí mismo. Pero los estoicos lo sabían. Lo valioso no es evitar caer, sino aprender a levantarse con dignidad. La verdadera fortaleza no nace de ocultar tus defectos, sino de enfrentarlos con honestidad
y usarlos como base para tu crecimiento. Ser humano implica fallar, pero también tener la capacidad de aprender y seguir adelante. No hay virtud en negar tus debilidades ni en refugiarte en la culpa. Hay virtud en reconocerlas sin permitir que te definan. Cada error es una oportunidad disfrazada de caída. Marco Aurelio decía que lo que impide la acción se convierte en acción. Lo que bloquea el camino se convierte en el camino. Y eso incluye tus propias fallas. Si hoy te sientes frustrado contigo mismo, si arrastras errores del pasado que te llenan de vergüenza o arrepentimiento, no los tapes, pero tampoco los conviertas en cadenas. Obsérvalos. Están ahí para enseñarte algo. La autoestima real no exige perfección, exige sinceridad. No se construye sobre el orgullo falso de quien finge tenerlo todo bajo control, sino sobre la humildad del que se atreve a decir, aún me falta, pero no me voy a abandonar. Porque eso es lo que haces cuando te castigas una y otra vez por lo que hiciste mal, te abandonas. Tomas la versión rota de ti mismo y en lugar de cuidarla, la usas como justificación para hundirte más. Eso no es disciplina, es autodestrucción. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que hiciste ayer, pero sí puedes decidir cómo actuar hoy. Y eso basta. Si cada día eliges mejorar un poco, incluso desde el cansancio, incluso desde el dolor, estás siendo estoico. El error no te hace débil. Rendirte a causa del error, sí. Aceptarte no es resignarte. No es decir, así soy, como una excusa para no cambiar. Es reconocer quién eres ahora para poder construir quién puedes llegar a ser. El que niega sus defectos, los repite. El que los reconoce, los transforma. Y esa transformación no sucede de golpe. Es diaria, es incómoda y muchas veces silenciosa. Nadie la va a aplaudir. Tal vez ni siquiera se note al principio. Pero tú sabrás que está ocurriendo cada vez que eliges el camino difícil, cada vez que decides no rendirte a pesar del cansancio, cada vez que te caes y no usas la caída como excusa para rendirte. Séneca decía que a un alma noble la adversidad no la quiebra, la moldea. Y a veces esa adversidad es interna. Eres tú mismo, tus pensamientos, tus inseguridades, tu tendencia a autoexigirte hasta el agotamiento o a castigarte por no llegar a ese ideal que ni siquiera es real. Por eso hoy te digo esto, mírate con claridad, no con juicio. Lo que no te gusta de ti no es un obstáculo, es una señal. No lo uses para seguir hiriéndote, úsalo para construirte. Cuando entiendas esto, dejarás de necesitar la validación ajena. Dejarás de compararte con los demás. Porque sabrás que tu lucha es contigo y que la verdadera paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando puedes mirarte al espejo y decir, fallo, pero no me rindo. Estoy aquí para intentarlo de nuevo. No eres menos valioso por tus heridas. No eres menos capaz por tus días malos. Solo eres humano y en esa aceptación comienza tu transformación. Así que la próxima vez que falles, no te insultes, no te sabotees, respira, aprende, vuelve a intentarlo, porque tu valor no se mide por cuántas veces caes, sino por la voluntad inquebrantable de volver a levantarte. Si estás leyendo esto, es porque aún tienes esa fuerza dentro. No la desperdicies creyendo que tienes que ser perfecto para merecer respeto, amor o paz. Solo necesitas estar dispuesto a avanzar, aunque sea un paso a la vez. Y eso empieza hoy. Si este mensaje resonó contigo, baja a los comentarios y escribe: acepto mis sombras y camino hacia mi luz. Soy estoico. Escríbelo ahora y haz de esta frase un compromiso, no con la perfección, sino contigo mismo. Lección 9. Sé disciplinado. La confianza nace del compromiso cumplido. No es la motivación lo que te transforma, es la disciplina. La confianza nace del compromiso cumplido. Lo que realmente te fortalece no es pensar en grande, sino cumplir en pequeño. Hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes ganas. La confianza no aparece por inspiración divina,
Aparece cuando demuestras con actos, una y otra vez, que puedes contar contigo mismo. En un mundo donde es tan fácil romper promesas, incluso las que nos hacemos en silencio, ser disciplinado contigo no es solo una virtud, es una declaración de amor propio. La mayoría de las personas se sienten inseguras no porque les falte talento, sino porque constantemente se fallan. Dicen que se levantarán temprano, que empezarán el gimnasio, que dejarán una relación tóxica, y no lo hacen. Y cada vez que eso ocurre, algo dentro de ellas se quiebra. No lo ven, no duele como una herida visible, pero está ahí. La grieta de la desconfianza hacia uno mismo. Lo que prometes y no cumples no se olvida, se acumula, se convierte en una carga invisible que pesa más que cualquier fracaso externo. Y es que no puedes confiar en alguien que te miente, mucho menos si ese alguien eres tú. Marco Aurelio entendía que la verdadera libertad proviene del dominio sobre uno mismo. No puedes dominar tu vida si no puedes mantener tu palabra. La disciplina, entonces, es el arte de convertir tu palabra en ley. No porque sea fácil, sino porque sabes que cuando cumples con lo que te propones, incluso en lo más pequeño, te vuelves más fuerte. Hacer la cama, entrenar cuando no quieres, comer con conciencia, estudiar aunque estés cansado. Cada acto de constancia es un ladrillo en la construcción de una autoestima sólida. Y no es que no falles, es que aprendes a no rendirte. Te levantas, corriges y vuelves a empezar, porque sabes que tu respeto por ti mismo depende de esa persistencia silenciosa. La motivación fluctúa, la disciplina no. Epicteto decía que no debemos buscar que las cosas ocurran como queremos, sino querer que ocurran como ocurren, y así seremos felices. Pero para querer lo que ocurre, primero debes tener claridad en tu dirección. ¿Qué quieres construir con tus días? Porque sin una meta, es fácil caer en la indulgencia. Te autojustificas, postergas, procrastinas. Pero cuando tienes un propósito, la disciplina se convierte en tu aliada. Cada pequeño logro se convierte en una afirmación silenciosa. Puedo confiar en mí, y esa confianza con el tiempo se transforma en autoestima. No en arrogancia ni en necesidad de validación, sino en la calma de saber quién eres y de lo que eres capaz. Séneca nos recordaba que la vida es larga si sabes cómo vivirla. Y vivirla bien implica no desperdiciarte. Cuando rompes tus compromisos internos, no solo pierdes tiempo, pierdes identidad. Dejas de reconocerte. Pero cuando cumples con lo que te propusiste, cuando haces lo que dijiste que harías aunque nadie te mire, recuperas tu poder. No por el resultado en sí, sino porque te alineas contigo, y eso se siente en la manera en que hablas, en cómo te paras frente al mundo, en cómo te tratas. Recuerdo una etapa en la que todo me parecía cuesta arriba. Me prometía que iba a cambiar, pero cada excusa sonaba razonable. Hasta que un día, harto de decepcionarme, hice un trato simple conmigo, una sola cosa diaria, y la cumplí. Al principio era una acción mínima, como no mirar el móvil antes de desayunar o escribir 10 líneas cada mañana. Pero poco a poco, esa constancia mínima se convirtió en una rutina. Y lo más importante, empecé a respetarme. Ya no necesitaba que otros creyeran en mí. Yo lo hacía porque tenía pruebas diarias. No hay afirmación que supere eso. Si quieres confiar en ti, empieza por honrar tu palabra. No hace falta que grites tus metas al mundo. Susúrratelas, escríbelas, cúmplelas. Porque cuando lo haces, tu identidad cambia. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que ejecuta, que cumple, que avanza. Tu palabra contigo debe ser sagrada. Si tú no la respetas, nadie más lo hará. Y no hay paz más profunda que saber que puedes contar contigo en los días difíciles. Ahora detente y hazlo real. Ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a confiar en mí. Soy disciplina. Ese será tu primer compromiso. No con el mundo, sino contigo. Escríbelo y cúmplelo. Porque si no te cumples, nadie puede hacerlo por ti. Lección 10. Enfrenta tus miedos. Solo se disuelven con acción. Enfrentar tus miedos no significa que dejarás de sentirlos.
pero sí que dejarán de controlarte. Mientras los evitas, crecen. Mientras te escondes, ellos avanzan. Y cuanto más tiempo pasas huyendo, más pequeño te sientes frente a ellos. Evitar lo que temes no es una estrategia, es una renuncia silenciosa a tu propio poder. Porque cada vez que decides no actuar por miedo, tu mente registra un mensaje: no soy capaz. Y ese pensamiento repetido se convierte en identidad. Los estoicos no creían en la vida sin temor, sino en la acción a pesar del temor. Para ellos, la virtud se demostraba en los momentos difíciles, no cuando todo estaba bajo control. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos asustan, sino nuestra opinión sobre ellas. Lo que te da miedo no es el suceso en sí, sino el pensamiento que tú asocias a él. El no voy a poder, no sabré qué hacer, me va a doler. Y mientras esas frases dominen tu cabeza, tu potencial seguirá dormido. La valentía no es una sensación mágica que aparece antes de actuar. Es la decisión consciente de dar el paso aún con el corazón temblando. Por eso tantos esperan sentirse seguros para moverse y se quedan esperando toda la vida. La seguridad no precede al movimiento, lo sigue. Es la consecuencia de haber demostrado que puedes. Cuando actúas a pesar del miedo, ocurre algo poderoso. Se rompe la ilusión de que eras débil. Descubres que no eras incapaz, sino que estabas paralizado por una imagen equivocada de ti mismo. Y cuanto más te enfrentas a tus temores, más claridad tienes sobre tu verdadera fuerza. Marco Aurelio decía: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El miedo, entonces, no es el fin del camino, es el inicio. Es la señal de que ahí está el reto que debes atravesar. Recuerdo una época en la que hablar en público me aterraba. Sentía que mi voz temblaría, que la mente se me quedaría en blanco. Durante años evité cualquier situación que me expusiera. Y sí, evitaba el miedo, pero también evitaba crecer. No era solo el miedo a hablar, era el miedo a quedar mal, a parecer poco inteligente, a fallar. Hasta que un día decidí hacerlo igual. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ya no podía seguir aceptando esa imagen de mí mismo como alguien incapaz. Temblé, sí, tartamudeé también, pero sobreviví. Y esa noche dormí con una sensación nueva: orgullo. Había dejado de ser rehén del miedo y empecé a recuperar respeto por mí mismo. Así se construye la autoestima, no con frases bonitas, sino con decisiones incómodas que demuestran que puedes confiar en ti. Los estoicos entendían que quien domina su mente tiene poder sobre todo. No pretendían que fuéramos invulnerables, sino conscientes. Si sabes que tienes miedo y aún así avanzas, te estás convirtiendo en la persona que quieres ser. La acción constante reprograma tu cerebro. La neuroplasticidad lo confirma. Cada vez que enfrentas un temor y no ocurre la catástrofe que imaginabas, tu mente lo registra como una nueva verdad. Tu zona de confort no desaparece, se expande. Lo que ayer te aterraba, mañana te parecerá parte natural de tu camino. Pero solo si te atreves a cruzar la línea. A veces creemos que al evitar el miedo estamos protegiéndonos, pero en realidad nos estamos abandonando. No es el miedo lo que debilita, es la inacción. Cada desafío superado fortalece tu identidad porque refuerza una creencia vital. Soy capaz de manejar lo difícil, y esa es la base de la verdadera autoestima. No necesitas que todo salga perfecto. Necesitas demostrarte que puedes estar presente en lo que antes evitabas, porque no hay crecimiento sin incomodidad, no hay fortaleza sin exposición, no hay respeto propio sin prueba. La próxima vez que sientas miedo, no lo veas como un enemigo, míralo como una puerta, cruza. Tiembla si hace falta, pero cruza, porque al otro lado no solo está el reto, estás tú, en tu versión más valiente, y solo se llega allí caminando. No permitas que tu vida esté gobernada por fantasmas mentales. Sé tú quien dé el primer paso. Si esta idea resonó contigo, baja ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy me enfrento al miedo, soy acción,
no evasión. Escríbelo y empieza a vivir con coraje. Porque quien actúa pese al miedo no solo cambia su vida, cambia quién es. Lección 11. No te definas por tu pasado, evoluciona. Hay momentos en los que necesitas mirar hacia atrás solo para asegurarte de que ya no vives allí. Porque aferrarte a tu pasado como si fuera una condena eterna solo perpetúa una identidad que ya no te representa. No eres tu versión más torpe, más débil ni más rota. Lo que fuiste no define lo que puedes llegar a ser, a menos que tú lo sigas creyendo. Y sin embargo, ¿cuántas veces arrastramos etiquetas que ya no nos pertenecen? Vivimos atrapados en culpas antiguas, decisiones tomadas en momentos de inconsciencia, palabras que ya no diríamos. Nos definimos por un eco, por la voz del antes, que aún nos juzga, pero los estoicos sabían algo esencial. No somos el pasado que ocurrió, somos la conciencia que decide qué hacer con él. Tu historia no te condena, te construye. Cada error, cada caída, cada versión tuya que ya no reconoces, ha sido una parte necesaria del camino. No para quedarte allí, sino para superarla. Marco Aurelio escribió que el universo cambia. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Eso incluye tu relato personal. Lo que hoy consideras como mancha, pudo haber sido el fuego que templó tu carácter. Nadie llega a la serenidad sin haber atravesado la tormenta, pero la clave está en no quedarte viviendo en ella. Puedes visitarla para recordar lo que has superado, pero no para hacer de ese lugar tu hogar emocional. El problema aparece cuando confundimos arrepentimiento con identidad, cuando creemos que el hecho de haber fallado implica que estamos rotos para siempre. Pero no hay error tan grande que justifique la autocondena perpetua. Lo que sí hay es una oportunidad constante de reconstrucción. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Entonces, ¿por qué seguir llamándote débil por lo que hiciste cuando aún no sabías ser fuerte? ¿Por qué seguir atado a decisiones tomadas por una versión tuya que ya no existe? Perdonarse a uno mismo es un acto de poder. No se trata de excusar tus fallos, sino de asumirlos con valentía, aprender de ellos y soltar la necesidad de flagelarte. No es debilidad dejar de castigarte, es un signo de madurez. Lo verdaderamente incoherente no es cambiar, sino aferrarse a un molde roto solo por miedo al juicio. Reinventarse no es traicionarse, es escucharse. Es decir, ya no quiero seguir repitiendo lo que me daña. Hoy elijo otra forma de vivir, aunque eso implique decepcionar a los que esperaban que siguiera igual. Muchos no entenderán tu evolución. Algunos preferirán recordarte por tus errores, porque les resulta más cómodo que aceptar tu transformación. Pero eso no importa. Tu responsabilidad no es convencerlos, sino liberarte. No tienes que esperar su permiso para cambiar. Marco Aurelio lo dejó claro. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y si tus pensamientos han cambiado, entonces también lo ha hecho tu alma. La fuerza no está en vivir según lo que otros esperan, sino en tener el coraje de redefinirte, aunque incomode a quienes te conocieron en tu etapa más baja. Piensa en esto. No eres un archivo estático, eres un proyecto en movimiento. Todo en la naturaleza cambia, se transforma, evoluciona. Nada permanece igual. ¿Por qué tú deberías ser la excepción? Si alguna vez fuiste débil, hoy puedes ser fuerte. Si mentiste, hoy puedes elegir la verdad. Si fuiste duro contigo mismo, hoy puedes elegir la compasión, porque cada día trae consigo la oportunidad de empezar distinto, de vivir desde una versión más consciente y más fiel a lo que sabes que puedes ser. No permitas que tu narrativa pasada opaque la claridad de tu presente. Hay una paz inmensa en soltar el peso de lo que ya no puedes cambiar, y hay una libertad aún mayor en decidir qué sí puedes construir a partir de ahora. Recuerda esto, tus errores no te definen, tus decisiones sí, y hoy puedes decidir algo diferente. Antes de seguir, ve a los comentarios y escribe: hoy me libero del pasado y elijo evolucionar. Soy estoico. Escríbelo ahora y hazlo real.
Esa frase no solo es una declaración, es un compromiso contigo mismo. Uno que marca el inicio de una nueva versión, no perfecta pero sí libre. Lección 12. Celebra tus logros, aunque sean pequeños. Celebrar tus logros no es vanidad, es salud mental. Vivimos en una cultura donde solo se aplauden los grandes triunfos, los reconocimientos públicos, los resultados que impresionan. Pero la verdad es que los mayores cambios personales ocurren en silencio, lejos de los focos, cuando nadie está mirando. Aprender a reconocer tu propio avance, incluso si parece insignificante, es una de las formas más poderosas de reforzar tu identidad positiva. No necesitas ganar una medalla para saber que lo estás haciendo bien. A veces, el verdadero progreso está en levantarte temprano cuando no tienes ganas, en responder con calma cuando antes habrías explotado, en decir no cuando toda tu vida dijiste sí por miedo a desagradar. Son esos gestos cotidianos casi invisibles los que están construyendo una nueva versión de ti. Los estoicos no buscaban la aprobación del mundo. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad se encuentra en no depender de la validación externa. ¿Qué sentido tiene avanzar si lo ocultas, si tú mismo lo minimizas? Cada vez que niegas tu propio mérito, estás debilitando el vínculo con tu autoestima, porque la mente se educa. Si cada logro lo ignoras, aprendes a pensar que no importa, que da igual el esfuerzo. Pero si lo celebras, aunque sea con una sonrisa en el espejo, le estás enseñando a tu cerebro que el cambio vale la pena. La validación interna no es un consuelo de segunda categoría, es la única que puedes controlar. No siempre tendrás aplausos, pero sí puedes tener conciencia, y con eso basta. Muchos no celebran sus logros por miedo al juicio, temen parecer arrogantes, temen que otros los miren con envidia o los acusen de creerse superiores. Pero reconocer tu avance no es presumir, es honrar tu proceso. No lo haces para demostrarle algo a los demás, lo haces para demostrarte a ti que estás en el camino. Marco Aurelio decía que lo que importa no es lo que dicen los demás, sino lo que tú haces con tu tiempo y tu carácter. No se trata de gritar tus logros, sino de darte cuenta de ellos. Porque cuando reconoces lo que has superado, te haces más fuerte. Te das cuenta de que puedes confiar en ti, que no necesitas testigos para validarte, que bastas tú y tu honestidad. ¿Cuántas veces has minimizado lo que lograste porque no parecía suficiente? ¿Cuántas veces has borrado tu propio mérito con frases como «no fue para tanto, cualquiera lo habría hecho, solo tuve suerte»? Ese discurso te aleja de ti mismo. Te desconecta del esfuerzo que pusiste, de la disciplina que aplicaste, de las veces que caíste, pero te levantaste. No necesitas que todos lo vean, basta con que tú lo sepas. Cada paso cuenta, incluso si nadie más lo ve. Dejar de fumar un día, hacer ejercicio por primera vez, pedir ayuda, quedarte en silencio cuando querías gritar, estudiar 10 minutos, comer un poco mejor. Cada pequeño acto es una semilla, y si no la celebras, si no la riegas con reconocimiento consciente, se marchita. El cambio personal es lento, pero la constancia se alimenta de pequeñas victorias. Imagina a alguien que quiere mejorar su salud emocional y por fin logra identificar un patrón tóxico. Ese momento merece una pausa, un reconocimiento, porque identificar algo ya es empezar a transformarlo. Pero si lo ignora, si lo ve como un deber sin valor, perderá impulso. El progreso necesita atención, no solo disciplina, también aprecio, y ese aprecio empieza por ti. Validarte a ti mismo es un acto de madurez emocional. Significa que ya no estás esperando que el mundo te diga si lo estás haciendo bien. Significa que confías en tu propio criterio, que sabes lo que te costó, que conoces tu historia. Cuando validas tus logros, estás cultivando una relación más sana contigo mismo. Dejas de necesitar reconocimiento externo como oxígeno y comienzas a respirar desde dentro. Séneca decía que el sabio se basta a sí mismo, pero no por orgullo, sino por autoconocimiento. Saber quién eres, cuánto has crecido,
y a donde te diriges es una de las formas más profundas de libertad, porque ya no mendigas aplausos, no persigues aprobación, caminas firme, sabiendo que cada paso te pertenece. Hoy te invito a cambiar tu narrativa. No subestimes lo que has logrado. No importa si fue pequeño, si nadie lo notó, si no cambió el mundo, cambió el tuyo, y eso ya es suficiente. Celebra ese pequeño avance. Escríbelo, dilo en voz alta, mírate y reconoce lo que antes no veías. Porque cada vez que lo haces, estás construyendo una identidad sólida, consciente, serena. Y esa es la base de toda transformación duradera. Si este mensaje resonó contigo, baja a los comentarios y escribe: celebro mis logros porque yo sé cuánto me costaron. Escríbelo ahora, hazlo real. Y empieza a caminar con la dignidad de quien se honra a sí mismo. Lección 13. Haz del autocuidado una prioridad diaria. Si cada día te despertaras con la firme intención de cuidarte como cuidas a quienes amas, tu vida cambiaría. No poco a poco, sino profundamente. Porque el autocuidado no es un lujo ni una recompensa que se otorga cuando todo va bien. Es una necesidad diaria, un acto de respeto hacia ti mismo. Los estoicos sabían que la fuerza interior no se logra ignorando el cuerpo ni descuidando la mente. Sabían que cuidar de uno mismo no es egoísmo, sino la base sobre la cual se construye una vida firme, serena y con propósito. Hoy te invito a hacer del autocuidado una prioridad diaria, no como una idea abstracta, sino como una práctica consciente que lo impregna todo. Empieza por lo esencial, lo que comes, lo que piensas, lo que permites que entre en tu vida. Alimentar el cuerpo no es solo ingerir alimentos, es elegir aquello que te nutre de verdad. No se trata de dietas, modas o castigos disfrazados de disciplina, sino de respeto. El respeto por tu salud, por tu energía, por tu longevidad. Comer bien no es un premio, es una forma de decir, me importo. Lo mismo ocurre con la mente. Lo que consumes a nivel mental tiene un impacto más duradero que cualquier comida. Las ideas que repites, las redes sociales que revisas, las conversaciones que sostienes, todo eso alimenta o agota tu mente. No lo tomes a la ligera. Selecciona tus pensamientos como eliges lo que vas a comer, con criterio, con intención, con cuidado. Y no olvides el alma, porque lo espiritual también necesita alimento. No hablo de religión necesariamente, sino de conexión contigo mismo, momentos de silencio, paseos sin prisa, música que eleva, palabras que sanan, libros que despiertan. Pregúntate, ¿qué hago cada día para sentirme en paz? Si no tienes una respuesta clara, tal vez estás viviendo en automático, y nadie puede cuidarse bien desde el piloto automático. Necesitas frenar, respirar, estar presente. Descansar también es autocuidado. Y aunque la cultura actual glorifica el agotamiento, los estoicos sabían que el descanso es una necesidad racional, no un capricho emocional. Dormir bien, detenerte, no hacer nada por unos minutos, eso no es perder el tiempo, es recargar tu energía para poder sostener el día con dignidad. No confundas la actividad con el progreso, no confundas la fatiga con el compromiso. El verdadero compromiso con tu vida incluye saber cuándo parar. El entorno también habla de cuánto te valoras. Tu habitación, tu escritorio, tu ropa, incluso tus amistades. Todo lo que te rodea debería ser un reflejo de lo que crees merecer. Si vives entre desorden, ruidos, personas que restan más que suman, tu entorno no está cuidándote, está drenándote. Y tú permites eso cada vez que decides quedarte donde ya no hay espacio para tu paz. Marco Aurelio lo entendía. Decía que no deberíamos dejar que el ruido externo ahogue nuestra voz interior. Cuida tus espacios como cuidarías un templo, porque tú habitas ahí y mereces respeto. Pero sobre todo, recuerda esto, amarte no es una frase bonita. Amarte se demuestra en cómo te hablas cuando cometes un error, en si te das tiempo para sanar, en si eres capaz de ponerte límites. No basta con decir me quiero si tus acciones diarias son de abandono, de castigo o de indiferencia.
El amor propio se construye con hechos pequeños y constantes. Elegir bien lo que comes, dormir lo necesario, decir que no sin culpa, moverte, respirar, agradecer. No necesitas rituales sofisticados, solo coherencia. La coherencia de quien decide tratarse como alguien digno, cada día, sin excusas. Imagina por un momento cómo sería tu vida si hicieras del autocuidado un hábito no negociable. Si en lugar de dejarlo para el fin de semana, lo convirtieras en el eje de cada jornada. ¿Cuántos conflictos internos se reducirían? ¿Cuánta energía recuperarías? ¿Cuánta más claridad tendrías para tomar decisiones? El estoico no se abandona a sí mismo. Se observa, se cuida, se fortalece. Hoy puedes empezar. No necesitas esperar a tocar fondo ni a que alguien más te lo recuerde. Hazte la promesa de tratarte mejor, de hablarte con más compasión, de alimentarte con respeto, de priorizarte sin culpa, porque el mundo no va a frenarse para darte espacio. Eres tú quien tiene que construirlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que la paz que buscabas fuera solo se encuentra dentro. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy decido cuidarme con respeto y disciplina. Soy estoico. Escríbelo ahora y hazlo real. Empieza hoy, empieza contigo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy elijo construirme desde dentro. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.